Aquí comienza Radio Salud, un programa de medicina de excelencia realizado con destacados profesionales de nuestro país. Prevención y educación para la salud, un tema de todos. Ideas y conducción, Jorge Giacomelli. Hola, muy buen día, ¿cómo les va? 8 de la mañana en punto en la República Argentina, 18 grados 6, la temperatura máxima de 30, increíble. El lunes, martes y miércoles, lluvia, de no creer, pero a disfrutar este fin de semana que se viene con máximas prácticamente veraniegas. Mi estimado amigo, el señor Juan Llanos en la puesta en el aire, mi nombre es Jorge Giacomelli, tenemos mucho para compartir con ustedes. Señor operador, si es tan amable, presentamos nuestra primera nota de hoy. Muchas gracias, Juan. Estoy en comunicación con el licenciado Andrés Gerardo Palas, quien es kinesiólogo, tiene una licenciatura en kinesiología y fisiatría, una tesis de doctorado, es director y creador del primer centro de reacondicionamiento físico, rehabilitación y prevención en salud y deporte en Saint Thomas, en Capital Federal, creador de Kinetic Workout, desarrollo científico y tecnológico realizado junto al INTI, programa de tecnología para la salud y discapacidad del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, titular de las patentes y licencias nacionales e internacionales del sistema de rehabilitación, método Kinetic Workout. ¿Qué es lo que vamos a conversar? Es un sistema de rehabilitación integral en camillas de ejercicios con campos magnéticos de baja frecuencia, intensidad y potencia. Hay mucho para describirlo, me da una tarea difícil poder presentarlo brevemente, pero así estamos. Licenciado Palas, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Jorge, ¿cómo anda la audiencia? Todo bien, por suerte. Gracias por atendernos. Bueno, vasta experiencia en la materia, ¿no? En esto de la rehabilitación, que es un capítulo apasionante de la kinesiología. Y ya estamos viejos. Yo empecé con esto estudiando medicina en la Universidad de Buenos Aires, después me pasé a la licenciatura en kinesiología porque lo veía mucho más acorde al campo de batalla. Verdaderamente, yo creo que la medicina tiene que enfocarse en el área de rehabilitación. Cualquier paciente que va a una cirugía, que tiene una práctica médica, que está tomando alguna medicación, necesita rehabilitación. Yo creo que la kinesiología es verdaderamente una de las áreas esenciales en la salud y la salud en general, y bueno, por eso nos dedicamos, así que ya estoy viejo, pero bueno, hemos hecho un lindo trayecto en estos 17, 18 años trabajando en el área de salud. Andrés, eso de viejo, por la voz no se te nota, así que dejémoslo de lado. Pero vos sabés que en esto, en el Facebook, y cuando leo las noticias que ustedes publican, ayer en lo particular me quedé muy interesado sobre esto de el tema de las enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, por ejemplo. Ustedes, que son una cadena y que realmente brindan un servicio de excelencia en kinesiología, digo, ¿qué se le puede brindar al paciente con Alzheimer? Porque es muy interesante esto. Bueno, partiendo de pacientes con patologías degenerativas, pero cuando hablamos de degenerativas estamos hablando desde no solamente el sistema nervioso central, donde una patología me va a traer signos cognitivos, falta de memoria y un montón de otros procesos. Si el proceso degenerativo se presenta en la zona del cerebelo, me va a dar otros signos. Es decir, los procesos degenerativos se pueden dar tanto en el sistema nervioso central como en las articulaciones y se presenta como un tipo de artrosis. Es el proceso natural de envejecimiento y de daño a nivel celular que se va produciendo, el deterioro que se va generando por distintos factores, pero bueno, en definitiva yo siempre digo, no hay enfermedad, ¿sí?, por más nombre que le pongamos, que pueda vencer al ser humano si ese ser humano le pelea todos los días a esa enfermedad. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo estimulo una articulación con artrosis, la lubrico, le hago los ejercicios apropiados y todos los días voy estimulando la musculatura para que esa articulación esté protegida por la musculatura, voy revirtiendo los cuadros inflamatorios que se van dando en los ligamentos, en los tendones que pasan por la articulación, ese proceso degenerativo no va a ir avanzando tan rápido y tengo manera de poder pelearle a ese proceso de envejecimiento a nivel de una artrosis y una articulación. A nivel de mi sistema nervioso central, un proceso donde ya se van haciendo pequeñas lesiones o pequeños procesos degenerativos a nivel de lo que viene a ser la sustancia gris o la sustancia blanca, es decir, las neuronas gliales, las estructurales, que son las vías, o específicamente las motoras o zonas sensitivas. Si uno sabe estimularlo marcando el ejercicio, estimulando, como yo siempre digo, de afuera hacia adentro, es decir, dominando nosotros el cuerpo y que el cuerpo no nos domine a nosotros, todos los procesos van mejorando. Nosotros tenemos hoy en día unas 130 sucursales en Latinoamérica,
trabajamos con el método de camillas con campos magnéticos fríos de muy baja frecuencia, es una tecnología desarrollada en el INTI ya hace más de 12, 15 años, y bueno, a partir de la combinación de terapias, en la camilla uno puede hacer todo tipo de ejercicios estimulando, trabajando ejercicios de coordinación, de flexibilidad, de fuerza, de memoria, de propiocepción, y con un criterio lógico, los campos magnéticos van trabajando a la par de que el paciente va respondiendo a los ejercicios que nosotros le marcamos y a las técnicas que vamos aplicando para hacer de que las sesiones sean integrales y que los campos magnéticos vayan cumpliendo su función que hace 200 años que la vienen cumpliendo, pero bueno, obviamente los campos magnéticos, la fisioterapia, todo lo que viene a ser agente físico fueron mejorando y hoy en día este tipo de tecnología está realmente marcando un antes y un después en lo que es el mundo de la rehabilitación, por eso ese crecimiento tan grande, y bueno, pero muchos profesionales han dejado de usar la fisioterapia o la siguen utilizando con una visión muy segmentaria, y eso es lo que nosotros tratamos de ir buscando. Hoy tenemos casi 700 profesionales trabajando con nosotros, entre médicos y kinesiólogos que tienen los distintos centros donde nosotros asistimos a los pacientes, y la visión es esa, es ver al paciente de la globalidad. Entonces, un paciente con Alzheimer, no solamente el campo magnético, hay una terapia hoy que se llama terapia transversal craneal, que en definitiva lo que hace es estimular específicamente el sistema nervioso central con campos magnéticos. Bien. La realidad es esta, estimular solamente el sistema nervioso central sin indicar ejercicios, sin hacer un programa de ejercicio de memoria, de coordinación, de flexibilidad, es decir, llevarlo al paciente a un estado de confort y estimular el resto de los patrones, no alcanza. Por eso la visión global, y es lo que hizo de que el producto y que hayamos crecido tanto en esta última etapa desde el lanzamiento. Sí. Vos sabés, Andrés, y permitime que te tutee, ¿no? Sí. Vos sabés que estaba pensando también en mal de Parkinson y tantas otras patologías que hay muchísimos, miles de pacientes que están tratados de la manera convencional y ven que la medicación no solamente no cura, sino que intentan ralentizar un poco el avance de la patología. Aquí estamos hablando de tener una mucho mejor calidad de vida, ¿no? Sí, aparte hay algo que la gente no entiende, que eh, nosotros nacemos de una célula madre. Esa célula madre, la fusión de un óvulo en espermatozoide, va haciendo que se vaya desarrollando y gestando el embrión. Desde el momento del nacimiento, que esas células se diferenciaron y cada una cumple una función específica. Esa función específica de las células es la de formar proteínas. El déficit de proteínas en la sustancia negra del sistema nervioso central me va a traer signos de parkinsoniano, un signo de parkinsonismo. La falta de proteína en las células beta del páncreas me van a traer un déficit en la formación de insulina y eso me va a decaer al tarde o temprano una diabetes, y si esa diabetes no la revierto o no empiezo a trabajar pensando en normalizar la función de esas células pancreáticas, el cuadro va a seguir avanzando, pero si uno se cuida, estimula con ejercicios y vamos tratando de normalizar la función celular, que eso es específicamente lo que cumplen los campos magnéticos estos, que en definitiva lo que los kinesiólogos a veces se pierden es que si los campos magnéticos, yo he tenido la suerte de viajar por todas partes del mundo y uno va al Barcelona y se encuentra que en el centro de rehabilitación tienen sus aparatos de biomag de magnetoterapia y utilizan para rehabilitar específicamente una lesión en rodilla, una lesión en tobillo. Uno viaja a Alemania, tiene los aparatos de fisioterapia donde combinan alguna terapia fría con movilidad, con ejercicios, con magnetoterapia, con electroterapia. Va a un hospital acá y tiene magnetoterapia. Y la magnetoterapia es uno de los más nobles de los aparatos de electromedicina. El tema es este, cuando se aplica en un tobillo, hace un efecto, lleva sangre, oxigena, normaliza el potencial de membrana y hace su efecto. Se usa para una rodilla exactamente de la misma manera. Cuando nosotros salimos con el concepto global de aplicarlo en todo el cuerpo y aquellas células que no tienen alteración, lo único que van a hacer es mantenerse en un estado de salud. Y aquellas células que ya empiezan con un proceso de alteración en su potencial de membrana, en su interior, y empiezan a generar una manifestación clínica, que eso se puede manifestar con una clínica alterada, un análisis de laboratorio alterado, un dolor, una alteración en el funcionamiento normal de los intestinos, una alteración en una función específica del hígado, de la vesícula. Bueno, todas esas manifestaciones se dan en células y la gente a veces descuida y no entiende eso. Entonces, bueno, la idea de poder trabajar en forma integral, que los campos magnéticos trabajen sobre las células y por el otro lado uno puede hacer un programa de ejercicios y utilizar todas las herramientas desde lo que es la kinesiología y todos los conocimientos que tenemos todos los profesionales recibidos en las distintas universidades aquí en la Argentina, que es para mí de la excelencia en relación a nivel internacional,
conseguimos éxitos en todos los tratamientos. Y bueno, eso es un poco lo que buscamos con los productos que desarrollamos. Andrés, en cuanto a rehabilitación y la cuestión posquirúrgica, porque están llegando algunos mensajes, digo, aquella persona que tiene, por ejemplo, un implante de cadera, sabemos que es una operación compleja y que se da por motivos muy específicos, o caídas, o artrosis, o artritis, o una rodilla. Digo, aquí la gente necesita desesperadamente una rehabilitación lo más rápido posible. ¿Ustedes aquí realizan un papel importante? Bueno, con el área de rehabilitación nosotros tenemos desde Presidencia de la Nación, desde hace ya 4 o 5 años, a las selecciones juveniles de fútbol, ahora estamos con selección mayor de fútbol, colaboramos en distintas áreas y ustedes van a decir, desde un área a la otra, trabajamos desde pacientes neurológicos que se hayan hecho implantes de células madres, pacientes neurológicos con patologías desmielinizantes. La visión es general, poder atender a los pacientes desde otra visión y una visión integral. Cuando uno tiene una patología de cadera, yo siempre digo, antes que hoy, a mí si hay algo que me fascina es educar en salud y lo que ustedes cumplen, la misión que ustedes cumplen, educando a la gente es fundamental. Yo creo que ahí está la verdadera misión de los profesionales de salud, educar a la gente. Si uno puede educar y transmitir y saber que una cadera no se rompe porque sí, viene un proceso, ¿sí? Sí. Nosotros cuando damos los seminarios, nosotros tenemos brindando seminarios en toda Latinoamérica, que permanentemente nos acercamos y los seminarios son abiertos para que las sociedades se acerquen a escuchar y a realmente conocer un poquito de qué estamos hechos. Yo a veces pregunto eso, de qué está hecho el cuerpo humano, qué somos, por qué duele, qué pasa, si duele, qué está pasando. A veces la gente desconoce eso y muchas veces a los profesionales se nos escapa eso. Entonces yo siempre los trato de incentivar con respecto a que la gente no pierda esa esencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una patología en columna cervical, una Sí, rectificación de columna cervical, sí. un pequeño DIM, un pequeño desplazamiento que a veces un osteópata puede ir corrigiendo, lo puede ir manteniendo, pero hay pacientes que ya vienen con una alteración postural y a los 50, 60 años empiezan a aparecer con manifestaciones clínicas o antes, a los 30, 35 años una mujer con una rectificación de columna ya tiene vértigos, mareos, y cuando uno lo empieza a evaluar un poquitito, hace una pequeña anamnesis y hace una evaluación clínica, se da cuenta de que ya empieza a manifestarse una alteración circulatoria periférica, donde las manos están frías, donde vemos signos de Raynaud, donde vemos que si hay una alteración en lo que viene a ser la microcirculación periférica, estamos hablando de que hay una alteración sobre los ganglios de la columna paravertebral, en la zona cervical, todo lo que maneja el sistema nervioso autónomo, un aumento del tono del simpático, que eso también se puede manifestar por un cuadro de estrés. De Ujú, hecho, hace poco ujú. estuvimos en plena campaña atendiendo las dos partes, tanto a Daniel Scioli como al presidente Mauricio Macri, por cuadros similares, un nivel alto de estrés que iban generando alteraciones en la funcionabilidad orgánica. Y bueno, en definitiva, yo como le decía, una paciente que es muy normal encontrar rectificación de columna cervical en mujeres, eso me va a traer una alteración distal, pero por el otro lado también una disfunción de lo que es la glándula tiroides, la Sí. paratiroides, esa Ujú. alteración de tiroides que se manifiesta en el 70-80% de las mujeres, a la larga me va a ir generando la osteoporosis, esa osteoporosis y ese déficit de calcio que se va manifestando por una alteración metabólica por la función específica de la glándula, por más de que uno vaya al endocrinólogo, lo mediquen, esas dosis nunca son ideales. Claro, Entonces, se claro. sigue Ujú, generando ese proceso. Entonces, un proceso de osteoporosis, una fractura de cadera, se manifiesta porque ese paciente no fue educado. Si uno lo puede ujú, educar y sabiendo de que esa glándula tiroide, las paratiroides, empiezan a trabajar normal o van a empezar a tener complicaciones a partir de una cierta edad y uno puede estimular todo lo que es la cadena ganglionar, puede normalizar la función de las células que ya empiezan con una alteración y esa alteración se manifiesta siempre por inflamación, esa inflamación se produce por un cambio en el potencial de membrana de esas células, hay que ir manejando desde un todo. Entonces, ese paciente con osteoporosis, con una fractura de cadera se podía haber evitado o se podía ujú, haber retrasado muchísimo más. Una vez ujú. producido ya el problema, tenemos que ir buscando de qué manera se resuelve lo antes posible y eso es un poco lo que buscamos con este tipo de tecnología, de acelerar los tiempos de cicatrización, acelerar los tiempos de una lesión, de una cirugía,
Y bueno, en eso realmente estamos especializados porque, bueno, los tiempos se aceleraron muchísimo, que es más, rompe paradigmas, como yo siempre digo, una Ujú. visión de una rehabilitación dinámica donde logramos aumentar la llegada de sangre. Todo se recupera por circulación, por microcirculación. Si nosotros logramos sacar esos procesos inflamatorios, mejorar la microcirculación, hacer que esa zona en conflicto reciba antes y sin que le genere calor la llegada de oxígeno, se va a normalizar, se va a cicatrizar y vamos a evitar ese proceso doloroso, inflamatorio o ese proceso de cicatrización lo vamos a conseguir mucho antes. Que de hecho, esos fueron los Ujú. trabajos que hicimos con selecciones de fútbol. De hecho, antes se utilizaba la cámara hiperbárica tratando de oxigenar y Sí. nunca tuvieron en cuenta que para que se oxigene un tejido que está en un proceso inflamatorio tiene que llegar por microcirculación. Si no mejora la microcirculación, si no desinflamo ese tejido, por más oxígeno libre que pongan, no va a llegar nunca, porque ese oxígeno va a llegar por hemoglobina, por microcirculación, no existe otra vía. Entonces, cualquier proceso inflamatorio, ya sea físico, químico, biológico, tiene que ser resuelto por la vía más natural. Y bueno, dentro de todo lo que nosotros tenemos en el abanico de productos de la kinesiología, yo creo que las terapias nuevas, frías, donde no se genere calor en los tejidos, son las que están realmente cambiando los paradigmas. Ujú. La verdad que hay muchísima información para poder seguir conversando a futuro. Hay tanto y nuevo para poder conversar en kinesiología, que la verdad que fue un placer escucharlo, licenciado Andrés Palas. Un gusto poder saber de su docencia, de su capacidad como kinesiólogo, y lo invito a seguir participando del programa. Y nada, simplemente un fuerte abrazo. Gracias Jorge, gracias a la audiencia, un abrazo grande a todos los colegas, sé que están prontos a las elecciones, así que les deseo lo mejor y hacer lo mejor por la profesión que realmente yo creo que es de las más lindas del planeta. Así que bueno, y Ujú. gracias a ustedes por comunicar y educar en salud, que es fundamental para la gente. Por favor, gracias a vos por habernos atendido. Te mando un fuerte abrazo. Abrazo grande. Chao. Ahí estuvo con nosotros el licenciado Andrés Gerardo Palas, un kinesiólogo destacado y con una fuente de información que es para aprovechar, realmente. Nos vamos a una pausa, ya venimos.